Buenos días, estimados alumnos. Ahora seguimos con la clase que hace referencia a el derecho administrativo laboral. En la clase pasada quedamos en los principios generales del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos de la República de Panamá que laboran en el gobierno central. Entonces es muy importante conocerlo. Yo voy a confiar que ustedes también den seguimiento a todos estos aspectos. Entre los principios generales se señala, por ejemplo, en el artículo 4, la prudencia. O sea, se señala que todo servidor público, este es para las personas que laboran en el Estado, en todos los niveles, no solamente me lo vas a aplicar a la secretaria, al chofer. No, no, no. Esto es para todos los servidores públicos. El servidor público debe actuar de pleno conocimiento sobre las materias de su consideración. Debe mostrar toda la diligencia, emplear, si tiene bienes del Estado a cargo, con toda la prudencia y confianza a favor de la comunidad. Y debe evitar que pongan en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio público del Estado. Entonces tienen que ser prudentes. O sea, si yo soy un servidor público y estoy nombrado como profesional de la salud ocupacional, yo tengo que cumplir con todos estos aspectos. Yo no puedo ir a tomar posesión de un cargo si yo no tengo idoneidad sobre la materia. Es una responsabilidad muy grande y acuérdense que es ilegal. El segundo principio es justicia. El servidor público debe tener la disposición para el cumplimiento de las funciones y coadyuvar en la realización plena de los derechos y el goce de los ciudadanos con respecto al Estado. El servidor público tiene que tener templanza, debe desarrollar sus funciones con respeto, sobriedad, usando las prerrogativas inherentes a su cargo y el cumplimiento de todas las funciones y deberes. Deberá ostentar su honestidad y la disposición para el cumplimiento de todos sus deberes mientras dure en el cargo. El servidor público tiene que tener idoneidad, entendida como la aptitud técnica, legal y moral que le da la condición para un acceso al ejercicio de la función pública. Si yo digo que soy odontólogo, tengo que ser odontólogo. Médico, tengo que ser médico. Si yo digo que soy técnica de enfermería, tengo que tener una idoneidad. Si yo digo que tengo que tener licenciatura en salud ocupacional, tengo que tener una idoneidad reconocida por el Estado. El servidor público debe actuar con responsabilidad, o sea, cumplir todos los aspectos cabalmente de sus deberes. Ya lo hemos visto que en los reglamentos, tanto en los reglamentos públicos como en los reglamentos privados, ya sea el privado tiene que cumplir con sus deberes y tiene prohibiciones. Y la persona que trabaja en el Estado o entidades autónomas o la ACP, la Autoridad del Canal, etcétera, tiene que cumplir con sus deberes y obligaciones. Tienen deberes y tienen prohibiciones. El servidor público tiene que ser transparente. Deberá, porque el servidor público goza de conocer de la información gubernamental. Entonces tiene que tener conocimiento de cuáles son los límites de la privacidad de la misma y también de transparencia por la no corrupción.
el cuidado de los recursos del Estado por parte del servidor público. Acuérdese que el servidor público es la persona que es nombrada en el Estado panameño, ya sea de forma permanente o de forma temporal. Temporal es, por ejemplo, por contratos. O sea, eso también tiene que ser tomado en cuenta. El servidor público tiene que tratar con igualdad, darle la igualdad y el derecho a todos los ciudadanos que recurran a él, en igualdad de oportunidades, tanto ciudadanos nacionales como extranjeros, sin distingo de raza, nacimiento, nacionalidad, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. El servidor público, sin excepción alguna, debe respetar la dignidad humana y los derechos y libertades inherentes a los ciudadanos. Y el servidor público promoverá y apoyará con su ejemplo personal los principios establecidos de liderazgo y demás establecidos en este decreto. Tiene principios particulares. El servidor público tiene que tener aptitud, aptitud para en su actuación, quien disponga de un nombramiento en el Estado panameño. El servidor público debe sujetarse a la legalidad, a lo que está establecido en la Constitución, las leyes y los reglamentos, cuando ya sea en asesoramiento, en su ejercicio, etcétera, cuando está en la actividad a favor del servidor público. El servidor público tendrá también que acogerse a evaluaciones. Debe ser evaluado ya sea por sus antecedentes, motivos, consecuencias, etcétera. El servidor público está obligado a expresarse con veracidad, o sea, con verdad, en las relaciones de su ejercicio profesional con los ciudadanos, ya, y con los superiores, con los subordinados, con los particulares, etc. El servidor público tiene que guardar discreción porque la información tiene la reserva. El Estado tiene su reserva en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos. Y el servidor público tiene que hacer una declaración jurada patrimonial, que la Constitución Nacional establece quiénes tienen que hacer esa declaración jurada patrimonial sobre su situación patrimonial y financiera, cuando entra y cuando sale. El servidor público panameño debe tener obediencia cuando recibe una orden de sus superiores para ejecutar las actividades que tiene que desarrollar. El servidor público tiene que tener independencia de criterio. No puede involucrarse en actividades o intereses incompatibles con la función que realiza. O sea, conflictos de intereses. Un caso típico fue el supuesto caso del Ministerio de Salud. El doctor que era director creo que del área de epidemiología, etcétera, su relación con su empresa privada, su esposa, etcétera, y ahí se presume el conflicto de intereses. Y miren que esa persona tuvo que renunciar a su posición, etcétera, y quedó también con cargos y con investigación. El servidor debe actuar con equidad, o sea, tiene que tener un criterio de equidad de forma legal cuando le toque resolver para tener
resultados más justos. Y también el servidor público no puede hacer tratos discriminatorios. Tiene que ser trato, debe darle igual trato a todos los ciudadanos que asistan a su institución para buscar la resolución de sus peticiones. El servidor público debe hacer uso adecuado de los bienes del Estado. Debe proteger y conservar los bienes del Estado, evitando el abuso, el derroche y el aprovechamiento o desaprovechamiento de los mismos. El servidor público también tiene que hacer uso adecuado del tiempo de trabajo. Deberá cumplir con su horario de trabajo y con todo en forma responsable, eficaz y velar porque sus subordinados también cumplan con el tiempo adecuado de trabajo, o sea, como lo señalan sus reglamentos. El servidor público no puede utilizar en beneficio propio o de tercero el uso de la información o para fines ajenos. No puedo dar conocimiento o información si están en juego todos estos aspectos, beneficio propio, a terceros o ajenos al servicio, o recibir algún tipo de aspecto económico y demás. El servidor público, si sabe, ya sea ante su superior o ante la autoridad competente, tiene la obligación de denunciar en el caso de que él esté viendo actos o funciones que le puedan causar perjuicios al Estado. Entonces tiene la obligación de denunciar. El servidor público tiene que tener dignidad y decoro, o sea, observar una conducta digna, decorosa, actuando con sobriedad y moderación, respeto y corrección, no solamente dentro de su institución, sino también fuera de su institución. También el servidor público debe desempeñar sus funciones con un sentido práctico o un buen juicio, o sea, tiene que tener equilibrio de las mismas. Entonces, este decreto también habla de las prohibiciones. Hay prohibiciones generales. Por ejemplo, todo servidor público no debe directa o indirectamente otorgar o solicitar o aceptar regalos, beneficios, promesas u otra ventaja de los particulares o funcionarios. Por ejemplo, el área suya, donde usted va a tocar con empresarios y todo lo demás, con el sector privado, hay muchos que lo tentarán a usted a recibir cualquiera de las condiciones, ya sea regalos, beneficios o promesas, etcétera, o ventaja. Ojo, esa es una prohibición para el servidor público. Beneficios prohibidos. Todo servidor público no debe ni directa ni indirectamente, ni para sí ni para tercero, aceptar o admitir dinero, dádivas, beneficio, regalos, favores, promesas u otras ventajas de las siguientes actuaciones. 1. Ya sea para apresurar, retardar, hacer o dejar de hacer las tareas relativas a sus funciones, para hacer valer las influencias ante otro servidor público, a fin de que éste apresure, retarde, haga o deje de hacer las tareas relativas a sus funciones.
y cuando resultare que no habrían ofrecido o dado si el destinatario no desempeñara el cargo o sus funciones. Entonces, todos estos beneficios están prohibidos para los servidores públicos. Y recuerden, si usted va a trabajar en el servicio público, en el Estado, usted es un servidor público a la luz de la Constitución, las leyes y reglamentos. Así que, por lo tanto, usted tendrá que tener mucho cuidado porque usted tiene una función muy delicada, donde en alguna vez en su vida le van a tocar la puerta a lo mejor con estos aspectos que estamos señalando. Dice que también el decreto habla de las presunciones. Se presume especialmente que el beneficio está prohibido si proviene de personas o entidades tales como lleve a cabo actividades reguladas o fiscalizadas por el órgano o entidad en que se desempeña el servidor público. Si usted tiene que fiscalizar y mira por otro lado, entonces ahí hay una presunción. Que gestione o explote concesiones, autorizaciones, privilegios, franquicias otorgadas por el órgano o entidad en la cual se desempeña como servidor público. Entonces, si usted está allá y usted tiene que autorizar y dirigir y todo lo demás y las da porque bajo cuerda o bajo la mesa me van a dar y dar y dar esta dádiva, esta promesa, este beneficio, usted es una presunción también de prohibición. Ya sea que se pretenda ser contratista o proveedor de bienes o servicios de la institución en la cual se desempeña como servidor público. Yo no me puedo desempeñar como servidor público y tener una empresa y seguir a hacer contratar, etcétera, con el Estado. Y yo darme el visto bueno. No puedo hacer eso. Y que procure también otra forma o que procure una decisión o acción en la entidad en que ejerce el cargo del servicio público. Si yo tengo un alto cargo y yo tengo que dar una decisión sobre una concesión, etcétera, o sobre situaciones especiales que concede el Estado, yo tengo que tomar las consideraciones legales establecidas para dar y cumplir con todos los reglamentos. Porque también es una prohibición para los servidores públicos. Hay excepciones como el reconocimiento protocolares recibidos por gobiernos u otros organismos, medallas, etc. También habla ya sea para algún tipo de beneficio o de regalos, etcétera, que se pueda recibir de otros gobiernos. Ajá. La ley habla también, el decreto habla de un tipo de exclusión. Esta exclusión se da cuando hay regalos de menor cuantía que se dan por razones de amistad o relaciones, de algún tipo de relaciones personales. Pero esto es muy delicado por motivo de acontecimientos. Esto es muy delicado porque hay una provisión constante de que no se pueden recibir tipos de regalos, etc. Dice cuáles son los impedimentos por razones de sus funciones. Vamos a ver cuáles son los impedimentos. Los impedimentos son los conflictos de intereses. A fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, todo servidor público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones cuyo contexto de intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto
con el cumplimiento de sus deberes y funciones de su cargo. No lo puede aceptar. Tampoco puede dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios remunerados o no a personas que gestionen o exploten concesiones y privilegios y que sean proveedores del Estado, ni mantener vínculos que signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el órgano o entidad en que se cuente desarrollando sus funciones. O sea, si yo soy un servidor público, licenciado en salud ocupacional, trabajo en la caja del Seguro Social, entonces un empresario a mí me busca para desarrollar, administrar, asesorar, patrocinar, etcétera, yo no lo puedo hacer. Ni en cualquier otro tipo de institución. Yo no puedo transgredir esos principios. Dice el impedimento de excusa, el funcionario público puede excusarse o abstenerse de participar en todos aquellos casos en que pudieran presentarse conflictos de intereses con su superior jerárquico, etcétera. Por ejemplo, yo no puedo tratar un caso donde esté involucrado un familiar, un conocido, etcétera. Yo me puedo excusar para tratar un caso donde están este tipo de vinculaciones. En los casos de nepotismo, el servidor público deberá abstenerse de beneficiar en nombramiento a sus familiares en los puestos públicos, ya sea el cónyuge, la esposa, una pareja consensual u otros parientes dentro del tercer grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad. Mamá, papá, hijo, hasta los primos, etcétera. Yo no puedo darle ese tipo de beneficio. Y también yo no puedo nombrar a personas familiares dentro de la misma unidad administrativa donde yo estoy laborando. Yo no puedo nombrar a mi mamá, a mi hermano, etcétera. Por todos los vínculos de parentesco, ya sea originales o sobrevivientes, etcétera, dentro de mi misma oficina, donde yo tenga que decidir y demás. Otro impedimento es la acumulación de cargos. El servidor público que desempeñe funciones de cargo de administración pública no podrá ejercer otro cargo remunerado en el ámbito nacional o municipal, como lo está establecido en la Constitución Nacional. En el caso de acumulación de cargos. Hay excepciones, por ejemplo, en el caso de que sea funcionario público y sea profesor de enseñanza de la Universidad de Panamá. Hay una ley también por ahí vieja que es la que la gente está solicitando que se vuelva a revisar, por ejemplo, cuando la persona es elegido como representante o alcalde y trabaja en una institución pública y entonces tiene licencia con sueldo, entonces cobra los dos salarios. Entonces, hay una ley en este sentido, pero que la sociedad está solicitando que sea una ley vieja, que sea revisada para eliminar dicho beneficio, que la persona labore con un solo salario. Hay prohibición de celebrar también gestiones o trámites que favorezcan a un tercero, a un familiar, etc. El servidor público que incurra en las violaciones o disposición al presente decreto, de acuerdo a su gravedad de la falta cometida, será sancionado administrativamente, ya sea
con amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión del cargo o destitución. Estas son las sanciones de este decreto para el servidor público. Amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión del cargo o destitución. Todo esto deberá también ya puede ser de oficio o por parte o requerimiento de personas, otra persona interesada podrá llevar a cabo el proceso administrativo de acuerdo al cumplimiento de la ley que acabamos de ver, que es la ley de carrera administrativa, que es la ley número 9 de 20 de junio de 1994 y sus modificaciones. Y además, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales. O sea, en otras palabras, también puede ser denunciado en estas instancias para ser atendido y para ver si hay presunción de inocencia o no la hay. Si hay, señala también la ley que si hay existencia de hechos punibles de esta clase, la autoridad competente donde labora la persona deberá poner el hecho a conocimiento de la autoridad competente. Por eso es muy importante el reconocimiento de que usted tenga de este decreto. Para que ustedes vean que el servicio público, la gente se lo ha tomado de que estilo, yo llegué y estilo los piratas y aquí voy a hacer lo que me da la gana. Entonces eso no puede ser porque existen normas regulares por parte de las instituciones y del mismo Estado para la preservación del cumplimiento de todas las obligaciones que tengan que ver con el ejercicio de la profesión. Es importante también señalar que en toda relación de trabajo debe ser tomado en cuenta nuestra legislación especial, nuestro régimen especial tiene las normas establecidas como edad mínima, trabajadores de confianza, régimen especiales, etcétera, a los trabajadores. Entonces nosotros vemos eso en el Código de Trabajo. También tiene normas específicas para el empleador. El empleador debe cumplir también con las normas establecidas en el Ministerio de Trabajo. No solamente como empresa, sino también que si tiene bienes, empresas, grupos empresariales, todo el mundo en la República de Panamá tiene que cumplir con las normas establecidas en el Código de Trabajo. En relación al Estado, ya acabamos de ver en el transcurso de todo este curso, nosotros acabamos de ver cuáles son todas las normas establecidas para las normas establecidas para el servicio público. Vamos a quedar aquí para para ir cerrando ya en la próxima clases. Entonces nos vemos hasta el próximo lunes 20 y tanto, que ya se acabó entonces prácticamente el semestre para nosotros. Bueno, hasta la próxima, hasta luego.